infinito, aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Genaro García y este es mi programa Frecuencia Jurídica a través de Radio Infinito. Agradezco a la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores AC porque nos han permitido realizar este programa que semana con semana venimos con la firme intención de poder orientar a ustedes. Yo soy Genaro García.
titular del despacho jurídico Estudio Jurídico García y Asociados. Pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, precisamente como Estudio Jurídico García y Sociales. Perdón, Estudio Jurídico García y Asociados. Pues bien, el día de hoy vengo con un tema, a mi parecer, muy interesante y realmente es sumamente importante y sumamente estrella en el sistema de corte acusatorio adversarial. Y pues precisamente vamos a hablar del testimonio. Y pues bien, ¿qué es el testimonio? Precisamente es esa declaración o esa información que va a surgir a través de un testigo. Generalmente son testigos presenciales de los hechos que revisten características de delito. Y aquí es algo bien importante porque la prueba testimonial en este sistema de corte acusatorio surge como a pesar de que hay libre valoración de la prueba, pero a mi punto de vista es más como la prueba reina. ¿Por qué la prueba reina? Porque efectivamente en audiencia de juicio oral todo se rinde a través de testimonios, es decir, a través de examen y contraexamen de testigos. Ya en ocasiones anteriores, en programas anteriores, cuando había hablado precisamente de la etapa de juicio oral, veíamos materializada la importancia de los testimonios. Sin embargo, aquí lo que vamos a poder visualizar es cómo se prepara un testimonio. A ver, Genaro, estamos viendo que dice el propio Código Nacional de Procedimientos Penales es que los testigos pueden ser preparados y muchas veces piensan que los testigos son aleccionados. No, hay una diferencia enorme entre preparar un testimonio y aleccionar un testigo. El aleccionamiento de un testigo evidentemente es algo, una mala praxis, es algo ilegal que no debe de ser, porque el aleccionamiento se refiere a qué decir, cómo decir e inclusive memorizar las respuestas. ¿Esto qué quiere decir? Que en otras materias o inclusive en materia eh, penal se prepara un guión, vamos a llamarlo un guión específico, y se interactúa con el testigo y se dice, a ver, si yo te pregunto A, tú contestas B, si yo pregunto C, y eso es aleccionamiento. Eso no se encuentra permitido en este sistema de corte acusatorio. Sin embargo, aquí lo que permite es lo que aquí permite es precisamente la preparación del testigo. Y aquí tenemos que irnos hasta el inicio, es decir, hasta la etapa de investigación. Si tú eres asesor jurídico y te toca iniciar una carpeta de investigación dentro de tu denuncia al momento de la entrevista previa que tienes con tu asesorado o con la persona que llega a solicitarte tus servicios técnico-jurídicos, pues tú realizas una entrevista previa. Esta entrevista previa es precisamente con las tildes necesarias y con los bemoles suficientes a efecto de no revictimizar válgase la redundancia, a la víctima. Lo que tienes que realizar es precisamente una entrevista previa para saber y conocer cuáles son los alcances, las personas que pudieron estar involucradas e inclusive quienes pudiesen haberse percatado de los hechos. Una vez que realizas tu escrito de denuncia y en ese escrito de denuncia realizas la relatoría de cómo fue lo que vivió la víctima, porque ojo, también la víctima se convierte en un testigo. ¿Y en qué sentido se convierte en testigo? En el efecto de que existe este ejercicio de contradicción entre Ministerio Público contra defensa o Ministerio Público y asesor jurídico contra defensa. Y en este tenor, precisamente lo que tenemos que revisar es, primero, la calidad del testigo. Desde luego que habrá personas que sean muy extrovertidas, que tengan una mayor facilidad de palabra, que puedan relatar
de una manera más específica o más consciente cómo ocurrieron los hechos. Y desde luego también habrá personas que por el contrario, sea a través de un ejercicio directo a quien le puedas arrancar la información. Entonces, ¿cómo a través de este tipo de entrevistas previas que uno como operador jurídico, ya sea abogado, asesor jurídico o abogado defensor particular, debe de tener este contacto primero con la víctima, saber extraer información. Segundo, hacer un análisis de saber qué tipo de testigos se van a requerir. ¿Y a qué me refiero con qué tipo de testigos? Si son testigos presenciales, si son testigos expertos, o bien si únicamente, como lamentablemente se puede llegar a visualizar, son testigos de oídas. A mi muy particular punto de vista, un testimonio de oídas no abona mucho porque él experimenta a través de lo que relatan terceras personas. Entonces, no llega a surtir mucho efecto en la psique del juzgador para poder llevar a buen puerto el hecho de querer atraer la atención del juzgador hacia nuestra teoría del caso. Entonces, pero ¿en qué datos o en qué circunstancias pudiesen servir? Tal vez en eventos circunstanciales, tal vez no llegaron en el momento, pero sí posterior a, y pudiesen haber visto cómo se encontraba la víctima, si había patrullas, si había algunas cámaras o algunas circunstancias que pudiesen resultar periféricas, tal vez no como tal al hecho per se, pero sí de manera periférica. Y es por ello que yo recomiendo tener este tipo de entrevistas previas antes de desbastarlas en una entrevista formal, en un documento. Desde luego, ¿por qué hablo de entrevistas? Porque el propio sistema de corte acusatorio se encuentra diseñado precisamente que lo que antes se llamaban como declaraciones, al bajar el estándar probatorio en una etapa inicial, pues no estamos frente a una declaración, que es lo que dijo el testigo y con eso es suficiente porque es lo que está en el documento. No, aquí ya podemos observar la diferencia precisamente entre el dato de prueba, el medio de prueba y la prueba. Al efecto, nosotros vamos a encontrar en el artículo 261, déjenme consultarlo, no me gusta dar datos erróneos. Vamos a encontrar precisamente en el artículo 261 lo que es la distinción entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. Y al efecto, un dato de prueba es toda aquella información que se encuentra sustentada en un documento. Pero aquí lo que establecemos en el dato de prueba es de la información que es lo más relevante o lo más importante. Por eso en una audiencia inicial, cuando Ministerio Público o abogado defensor decimos es que contamos con el dato de prueba consistente en la entrevista de tal, quien en lo medular refirió. ¿Y a qué me refiero en este sentido? A lo especial, lo específico o lo que resulte más importante con relación a la entrevista, porque no vamos a relatar toda la entrevista, sino el extracto, la sinopsis de lo que existe en esa entrevista, y eso lo hacemos en una audiencia inicial. Para el medio de prueba, aquí ya no es, que es para una etapa intermedia, ya no es el extracto de lo que refirió, sino la persona donde puede ser localizada, cómo puede ser localizada, sus datos generales y una reseña a manera de subtemas o de temas y subtemas que va a mencionar precisamente a lo largo del testimonio o ya de la prueba que será para juicio oral. Entonces, yo hablaba respecto de entrevistas. Estas entrevistas, desde luego, pueden ser videograbadas.
y obviamente también sustentadas en un documento, escritas en computadora, máquina de escribir o inclusive a mano. No se exige como tal precisamente la circunstancia de que todo tenga que ser a computadora. Si lo van a realizar a mano, dadas las circunstancias, porque en algún momento se puede establecer que a lo mejor tenemos que acudir al lugar o al domicilio de la persona que es testigo. Y entonces, pues muchas veces no podemos trasladar todo nuestro equipo o al menos el equipo de impresión y pues entonces hay que tener un formato para que pueda ser llenado a mano, obviamente con una letra que se entienda y obviamente también ahí para que pueda ser firmado por la persona. Dato muy importante. El artículo 260 nos señala lo que son los antecedentes de investigación y estoy hablando de 260 de Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos antecedentes de investigación son lo que van a conformar el legajo de la carpeta de investigación. Son todos y cada uno de los actos que realiza tanto Ministerio Público como asesor jurídico o como defensa. Hago mucho hincapié en defensa y en asesor jurídico porque precisamente estos dos ya tienen una participación más activa dentro de este sistema de corte acusatorio. Ya no es tanto como en el sistema tradicional que todo tenía que ser forzosamente desahogado ante Ministerio Público o ratificado en su momento ante Ministerio Público. Al tener nosotros este ejercicio de libertad probatoria, lo que tenemos es precisamente la facultad, nosotros como operadores jurídicos, de poder recabar, recolectar nuestros actos o antecedentes de investigación. Desde luego, estos antecedentes de investigación, y estoy hablando en específico de las entrevistas hacia los testigos, tienen que ser compartidos en algún momento al Ministerio Público o al asesor jurídico o a la defensa, según sea el caso. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos obligados a un compartimiento que se llama descubrimiento probatorio y este descubrimiento probatorio encuentra su fundamento precisamente en la etapa intermedia y su fundamento es el artículo 337 de Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, precisamente lo que requerimos y necesitamos es tener un formato de entrevistas previas, porque las entrevistas previas nos van a servir como un guión general respecto de lo que el testigo vio, observó a través de sus sentidos. ¿Cómo son los formatos de entrevistas previas? Pues bien, podemos establecer que puede ser inclusive a través de preguntas abiertas, de preguntas cerradas o bien a través de una redacción libre. Generalmente, lo que realiza la institución del Ministerio Público en los registros de actos de investigación consistente en entrevista, generalmente son a través de ejercicios de redacción libre. ¿Y a qué me refiero? A que la persona cuando se le entrevista de manera verbal, se le va preguntando y la información que capta la va redactando en un documento. Este es el formato más utilizado, puesto que es de mayor facilidad y de mayor practicidad poder llevarlo. ¿Cuál es la falla que yo puedo llegar a observar? Que muchas veces nosotros como abogados estamos tan ensimismados en utilizar términos técnico-jurídicos o en tratar de ser tan específico que muchas veces lo que redactamos no es con un lenguaje natural o coloquial conforme se refieren las personas. ¿A qué es a lo que voy? Voy a poner un ejemplo. Generalmente nosotros no referimos es que yo iba conduciendo mi vehículo de la marca tal, con número de serie tal, ¿no? O sea, generalmente podemos llegar a decir, es que yo iba a bordo de mi coche o arriba de mi carro
y de ahí puede surgir la pregunta, ¿de qué marca es tu carro? Ah, pues mi carro es de la marca tal. ¿Cuál es el número de serie? No me acuerdo el número de serie, pero pues lo tengo en mis documentos. Puede ser mi, mi factura, puede ser mi tarjeta de circulación o algún otro dato. Sin embargo, muchas veces queremos ser tan específicos que hacemos muchas veces que el testigo caiga en estos errores que en un primer momento tal vez lleguen a sustentar una vinculación a proceso o una no vinculación, pero supongamos en una vinculación a proceso que esa llegue hasta juicio oral, ese pequeño error, muchas veces indetectable, puede llegar a cobrar factura hasta audiencia de juicio oral. ¿Por qué motivo? Porque a lo mejor el abogado contraparte puede observar esa falla sistémica y decir, ah, ok, usted dijo que sabía su número de serie, ¿no? De su vehículo. Sí, dígame cuál es. No lo recuerdo. Ah, ok. Eh, usted dijo su número de placas. A ver, dígame cuál es. O su número de motor. Dígame cuál es. Y la persona puede no recordar ese tipo de numeraciones que generalmente llegan a ser largas o de especificaciones y más cuando han pasado bastante tiempo entre el evento y el juicio oral. Al respecto, inclusive, existen estudios en los cuales se observa que la memoria se va alterando conforme va pasando el tiempo. Muchas veces tiene que ver si es un evento traumático, si no es un evento traumático, tiene que ver la psique de la persona, tiene que ver qué tan presente o qué tan relevante fue para él o para ella. Entonces, en este sentido, por eso sirve la entrevista previa. Y en esta entrevista previa, cuando lo hacemos de una manera muy genérica, lo que buscamos es precisamente extraer la calidad de la información y que esta información sea con un lenguaje entendible y asequible y que no sea con tanta terminología jurídica, porque, reitero, generalmente nosotros como abogados estamos tan casados con este lenguaje formal jurídico que en ocasiones olvidamos o pensamos que todas las personas entienden el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer al respecto? Precisamente hablarlo con un lenguaje un poco más coloquial, más informal, en el sentido de que se transmita verdaderamente la información que nosotros queremos detectar. Otro tipo de entrevistas son entrevistas abiertas o bien entrevistas cerradas. Y en este tipo de entrevistas podemos tener entrevistas estructuradas formalmente o entrevistas semi-estructuradas. ¿Esto qué quiere decir? Las estructuradas son aquel tipo de entrevistas que ya tienen un formato preestablecido con relación a cierto tipo de preguntas. Y en este tipo de entrevistas precisamente podemos establecer a pregunta 1 o con pregunta número 1, ¿qué pasó? ¿O cómo pasó? ¿O cuándo pasó? A lo que voy es, cuando se hace este tipo de formatos de entrevistas estructuradas, uno como entrevistador ya tiene un conocimiento previo del hecho, ya tiene un conocimiento de toda la periferia del evento e inclusive, y esto como lo sabemos, precisamente por lo que escuchamos o redactamos con relación a la denuncia o con lo que vemos en los antecedentes de investigación, que es los registros que conforman la carpeta de investigación o con el conocimiento general de lo que ocurrió. Muchas veces también me ha llegado a ocurrir que existe tal vez alguna noticia que se sube en plataforma digital, cualquiera que sea de ellas o espacios de noticias, y pues muchas veces nos llegamos a enterar. Y nos llega la de buenas o la de malas, no sé cómo lo catalogue cada uno de ustedes, en el sentido de que nos llega ese asunto. Entonces, ya tendríamos un conocimiento previo. Y en ese sentido, lo que podemos precisar es
tal vez una entrevista estructurada. Las instituciones públicas, hablamos de Ministerio Público en este sentido, inclusive Defensoría Pública, no las acostumbran e inclusive intentan en algún momento argumentar o tildar de que esas entrevistas no son válidas. No es que no sean válidas, sí son válidas, lo que pasa es de que existe muchas veces el conocimiento cerrado en el sentido de referir o mencionar que únicamente se vale lo que habitualmente se viene haciendo por práctica. La realidad es de que en los formatos de entrevistas no vienen señalados precisamente cómo deben o cómo no deben de ser en el Código Nacional de Procedimientos. Si hablamos de una declaración y de un deber de testificar, ¿esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos conocimiento de la existencia de un testigo, tenemos primero que señalar que existe ese testigo para poder dotarlo de idoneidad y de pertinencia con relación al hecho que se está investigando, y en segundo, tratar de promover esa entrevista, primero, si nosotros podemos hacerla a través de un formato de citación, lo haríamos. Si no podemos hacerlo, entonces ya sería a través del Ministerio Público o a través del auxilio judicial mediante el apoyo de un juez de control para que lo cite y nosotros podamos entrevistar. Pero generalmente los testimonios, pues obviamente son de personas que están presentes, que están en el lugar de los hechos. En muchos de ellos existen dentro del informe policial homologado estos formatos de entrevista y los propios policías realizan entrevistas que aunque sean extractos muy breves, ahí nosotros ya tendríamos los datos de localización para inclusive nosotros volver a hacer una entrevista previa y en ese sentido poder ampliar tal vez la información con relación a lo que queremos descubrir en esa investigación. Entonces, este tipo de entrevistas lo que nos permite en todo momento es dilucidar de una forma más amplia cómo es que ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Porque cada testigo nos va a dar su opinión o su versión de lo que ocurrió con base en su propia percepción. Podemos ver que hay eventos o asuntos en donde puede haber 2, 3 o más testigos, pero la calidad de la información va a depender de cada testigo. Qué tan atento estuvo, qué tanto le afectó, qué no le afectó, si existe un interés personal o no. Y todo esto es de lo que habla precisamente la preparación del testigo. La preparación del testigo consiste en que en estas intervenciones que nosotros tengamos como operadores jurídicos, observemos realmente primero qué es lo que nos va a informar y si lo que nos va a informar es atinente o no. Pero ya hace un momento les hablaba precisamente de la obligación de testificar. Efectivamente, el hecho de que tenga esa obligación de testificar, que nosotros redactemos esa entrevista, no significa que necesariamente se tenga que llevar a juicio oral. ¿Por qué? Porque muchas veces el testimonio no es con relación al hecho, a lo mejor es algo más superficial, algo que no nos dé cuenta precisamente de lo que ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió y en dónde ocurrió, que son parte de estas preguntas, llamamos preguntas de oro, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y a qué hora? En el sentido de poder ampliar o reducir el margen del evento. ¿Por qué? Porque muchas veces un evento se vuelve tan amplio que pierde el objetivo de lo que realmente se intenta discutir o de lo que se intenta debatir. Entonces, una vez que se tiene esa redacción, obviamente a la persona entrevistada, al testigo, se le tiene que brindar esa oportunidad de decirle, a ver, esto fue lo que yo escribí conforme a lo que yo escuché de ti. Léelo, revísalo, si hay algo que se te haya pasado, adelante. Si hay algo que escribí que a lo mejor tú no dijiste, también lo podemos modificar. Y obviamente se realiza antes de que exista
o que se plasme la firma, porque una vez plasmada la firma ya no podemos modificar. ¿Por qué? Porque muchas veces corremos el riesgo, y esto, ojo, también para abogados defensores y asesores jurídicos, muchas veces queremos hacer las entrevistas a modo, dejamos de lado la objetividad, muchas veces le ponemos cosas de más, cosas que no dijo el testigo, y también, ojo, institución del Ministerio Público, muchas veces realizan ese tipo de modificación en la entrevista, y es cuando dicen, no, tú fírmale, ya no es necesario que leas. Y eso cobra factura, cobra relevancia en juicio oral. ¿Por qué? Una vez que se redacta la entrevista y que se incorpora a carpeta de investigación, esa entrevista y ese dicho ya no puede ser modificado, ya no puede ser alterado, tiene que estar completamente disponible para las partes. Y en ese sentido se pueden dar imprecisiones, se pueden dar circunstancias de que el testigo no lo haya dicho, y puede haber contradicciones, puede haber omisiones, puede haber un sinfín de circunstancias que van a afectar la credibilidad del testigo. Y por eso es donde cobra relevancia, porque en audiencia de juicio oral el testigo ya se encuentra presente frente a los jueces del tribunal de enjuiciamiento o ante el juez unitario, según sea el caso de enjuiciamiento. Y en este sentido, los jueces observan de viva voz con relación a la información. Y entonces, Genaro, ¿de qué sirve el antecedente de investigación? De lo que sirve es precisamente de establecer el marco conceptual de donde se va a poder mover el testigo, es decir, de donde va a poder ir declarando, no va a poder ir a referir cosas que no dijo en su entrevista previa, y no va a poder omitir cosas que sí haya dicho. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es ese guión, y donde nosotros como abogados postulantes o litigantes lo que tenemos que hacer es precisamente un ejercicio previo. Y este ejercicio previo que se trabaja con el testigo no lo vas a leccionar, únicamente vas a hacer ejercicios previos para tal vez mantener fresca la memoria, en el sentido de decir, a ver, don Joel, usted me dijo ABC, ¿se acuerda? Sí, ok. ¿Cómo fue lo que ocurrió? No, pues, ya eso es la preparación, pero no es un aleccionamiento, porque en el sentido, tú no le vas a decir, no, es que usted me dijo esto y esto y esto, y usted me tiene que decir esto y esto y esto. No, una preparación de testigo viene desde antes, desde saber la calidad de testigo, qué tanto va a aportar, qué tanto es su manejo o su control con relación a sus emociones, porque en una audiencia de juicio oral se juega mucho con las emociones de los testimonios. Entonces, vamos a regresar ya con las cuestiones precisamente de audiencia de juicio oral, en especial con el testimonio. Vamos a una pausa comercial, no le cambies, este es tu programa Estudio Jurídico, yo soy Genaro García, nos vemos en unos minutos. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes, a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica, con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir
y compartir ideas de interés jurídico, los lunes a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico, los lunes a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico, los lunes a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita. Gracias por acompañarme. Estamos en mi programa Frecuencia Jurídica a través de Radio Infinito, agradeciendo a la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores AC en colaboración con Estudio Jurídico García y Asociados. Pues bien, hace un momento, antes de salir a la pausa comercial, te había comentado precisamente de por qué cobran factura en juicio oral, o te empezaba a contar precisamente por qué cobran factura en juicio oral. Entrevistas amañadas, realizadas a modo, con el fin precisamente de beneficiar o de perjudicar a otra persona. Y en este sentido, precisamente lo que tenemos es el hecho de que se permite en audiencia de juicio oral este ejercicio de contradicción, de examen y contraexamen. ¿Y a qué voy con el ejercicio de examen y contraexamen? La persona, el testigo, va a estar frente al tribunal de enjuiciamiento o juez unitario. Y entonces el tribunal de enjuiciamiento o juez unitario lo que hará será precisamente observar el comportamiento del testigo, la seguridad con la que refiere la información o inclusive esa falta de certeza, no solo respecto de la calidad de información, sino también todo lo que lleva o conlleva al testimonio. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de contradicción, básicamente en el contraexamen, cuando es un testigo que no fue verdaderamente presencial y que únicamente amañaron ese testimonio, que brindaron datos de información que el testigo no refirió, la contraparte los puede sacar a la luz. Y entonces se reduce la veracidad del testimonio, se puede incurrir en el delito de falsedad de declaración ante autoridad o precisamente si nosotros tal vez teníamos una base sólida a través de malos actos de investigación, pues el asunto se nos va a venir abajo. Y entonces en este sentido tenemos que cómo son el formato de los declarantes, vamos ahí ya llamarlos declarantes, cómo va a ser el formato de esta prueba que se va a desahogar o que se está desahogando en audiencia de juicio oral. Pues existe los siguientes criterios, precisamente
El propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 373, nos señala cuáles son las reglas para formular preguntas. Las preguntas que puede hacer el que ofrece la prueba, el que lleva al testigo, tienen que ser preguntas abiertas o semiabiertas y en casos muy específicos preguntas cerradas, pero generalmente son preguntas abiertas: qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, por qué. Pero aquí se tiene que realizar precisamente este ejercicio de saber cómo es que la persona tiene conocimiento respecto del hecho y al efecto, a través de este ejercicio de interrogatorio, ir llevando al testigo. ¿Por qué? Porque nosotros como oferentes, como parte de este juicio, del proceso penal y del juicio, tenemos el control respecto del testigo. Y el control del testigo es con relación a la entrevista, con relación a la información y cómo ir llevando, orientando a través de las preguntas respecto de la información que para nosotros es más relevante que salga. Entonces, no puedes llegar y que tu primera pregunta sea, díganos, ¿por qué dijo usted que fulanito mató a perenganito? A ver, momento, primero el Señor ni siquiera nos ha dicho por qué motivo está aquí, ni siquiera nos ha dicho por qué motivo se encuentra en este lugar, qué conocimiento tiene, a qué se dedica. Entonces, tendríamos que hacer por eso un ejercicio de preguntas a manera de darle luz, de darle orientación hacia el punto en específico que queremos que nos señale el testigo. Entonces, para ello también tendríamos que generar un buen rapport. ¿Qué es un rapport? El rapport es precisamente generar esta confianza en el testigo. Primero, de que se encuentre en un lugar seguro. Segundo, de que la información que nos dé nos va a ayudar precisamente para el objetivo que nosotros queremos, seamos abogados asesores jurídicos, Ministerio Público o bien abogados defensores. Entonces, las reglas, precisamente todas estas preguntas se tienen que formular de manera oral, ya son el formato de pregunta, ya no es como en el sistema tradicional o como tal vez en un sistema civilista que se formulaba una frase previa. Antes se decía que diga el testigo si es cierto como lo es, tal. No, aquí ya es un formato un poco más light. Buenos días, señor Joel, ¿cómo está usted? ¿A qué se dedica? ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica? Oiga, ¿por qué motivo se encuentra usted en esta sala de audiencia? Porque me citaron. Ah, ¿y por qué lo citaron? Porque presencié un hecho. Ah, ¿a qué hecho se refiere? Como pueden observar, en este tipo de ejercicio la pregunta es abierta, pero siempre escuchando lo que el testigo dice. Y entonces aquí lo que se genera primero es, punto número 1, el rapport con el testigo. Punto número 2, una escucha activa. Depende de la información, con el conocimiento que tú tienes previo del manejo de tu carpeta de investigación y de la entrevista en específico, lo que él te va diciendo, tú lo vas a ir orientando a esta información que está en la entrevista. Y entonces de ahí empiezas a realizar un buen testimonio. Hay personas que generalmente con una sola pregunta quieren soltar todo y dicen es que basta con que yo le diga una pregunta para que él me responda A, B, C, D. Y eso muchas veces lo que llega a suceder es que pierde la atención del juzgador. ¿Y la pierde en qué sentido? Yo le pregunté por qué está aquí y él me dijo, ah, la. Entonces,
cuando nosotros queramos extraer de manera preponderante un apartado de esa información y la queramos volver a incorporar, va a ser difícil si nuestra contraparte tiene una escucha activa, de poder poner una objeción. Y entonces se pierde ese foco de atención. ¿A qué es a lo que voy? Nosotros como oferentes en el primer apartado lo que tenemos que hacer es precisamente esta escucha activa, ir estructurando las preguntas a manera de exaltar la información que nosotros queremos. Y entonces viene la etapa de la defensa o la contraparte, y aquí sí se permiten preguntas sugestivas. ¿De qué son las preguntas sugestivas? Precisamente aquellas en las cuales puedo sugerir la respuesta. Oiga, usted nos dijo que era la corbata roja, ¿cierto? Cierto. Usted nos dijo que era el carro de color azul, ¿verdad? Sí. Oiga, dígame si usted estaba sentado. El momento de decirle sí usted, ya se está sugiriendo una respuesta porque ya va implícito un sí o un no. ¿Cuáles son las preguntas que no se permiten? Precisamente no se permiten preguntas que sean irrelevantes, es decir, que no tengan nada que ver con el hecho o con el testigo. No se permiten preguntas ambiguas, es decir, que una pregunta sea tan ambigua que no se pueda entender o que el testigo no entienda a qué se refiere o qué es lo que pretendemos preguntar. 2, no se permiten las preguntas argumentativas. Este tipo de preguntas generalmente llevan todo un parafraseo del interrogante y inclusive hasta un posible argumento para cerrarle la respuesta a un sí o un no. Entonces, tampoco se permite precisamente las preguntas que ya lleven una conclusión. Entonces por eso usted no hizo esto. Entonces por eso. Ese tipo de preguntas conclusivas tampoco se permiten, ni en el interrogatorio ni en el contrainterrogatorio. ¿Por qué hace un momento les decía que todo ello cobraba factura? Porque precisamente en el contrainterrogatorio, cuando la persona observa lo que hay dentro de la carpeta de investigación y detecta alguna falla del testigo, puede ser demasiado incisivo en esa parte a manera de sacar una contradicción o una omisión. Si observamos que el testigo refiere precisamente cosas que no están en su entrevista, ¿usted eso dónde lo dijo? Usted hace un momento a preguntas del Ministerio Público dijo esto, ¿cierto? Cierto. Usted eso lo refirió anteriormente al Ministerio Público, ¿verdad? Sí lo referí. Esto lo refirió en alguna entrevista, ¿verdad? Sí, en la entrevista que realizó ante el Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Esa entrevista, si yo se la pusiera a la vista, ¿la reconocería? Sí. ¿Por qué la reconocería? Pues porque lleva mi firma. Ok. Señoría, toda vez que ha referido que hay una información y que dijo que sí está contenida en la entrevista, permita hacer ejercicio de contradicción por omisión. Se hace el ejercicio, se le pone a la vista la entrevista. A ver, testigo, usted hace un momento dijo que nos dijo ABC y que lo dijo en la entrevista, ¿verdad? Sí, ok. ¿En qué parte de su entrevista viene? La revisa, la checa. No viene. Ok. A la que sigue. Volvemos a observar ciertas circunstancias y entonces aquí los jueces generalmente pueden llegar a observar que el señor tal vez viene a mencionar cosas que no estaban contenidas en su entrevista. Pierde credibilidad. Entonces, la calidad de esa prueba baja. Para su libre valoración puede bajar. Entonces, aquí es donde hay que estar muy, muy atentos. De hecho, el examen y el contraexamen es un tema amplísimo, es un tema sumamente interesante que precisamente realmente no puede ser generalmente abordado solo en una clase. Yo les he comentado a mis alumnos de sistema acusatorio y de derecho procesal penal que el examen y contraexamen es uno de los temas más amplios por todas las técnicas para poder preguntar, por
la metodología que debemos tener y que debemos diseñar antes de preparar un juicio oral y que debemos estar trabajando constantemente. El control sobre el testigo versa en dominar la calidad de la información y 2, en el sentimiento del testigo. Nosotros como contrainterrogantes no podemos ser groseros, pero sí puede ser un poco más estricto e inclusive como técnica muchas veces si hay un punto sobre el cual observas que se pone nervioso, entonces sobre ese punto puede ser demasiado incisivo. Si es un testigo que explota fácilmente porque tiene un temperamento volátil, pues puedes ser incisivo en esa parte. No por ser grosero, no por ser pesado, sino únicamente con la finalidad de bajar la calidad del testigo, de la información, o inclusive poder exacerbar o poder elevar el que la persona ni siquiera estuvo presente, y se da en muchos casos, lamentablemente. Vamos a tenemos aquí saludos. Buenas tardes. Excelente programa jurídico con certeza, atinación del abogado que lo dirige. Oye, amigo, ¿hay posibilidad de que platiques en tu programa de algún asunto jurídico real? Obvio, no dando información personal ni nombres reales, uno de preferencia que ya hayas culminado y cómo fue el proceso. Gracias, soy Manuel Licona, estudiante. Muchas gracias, Manuel Licona. Generalmente de un asunto en específico no los platico como tal, porque pues aunque se velan los nombres o los asuntos, pues muchas veces sería impactar de forma directa a la secrecía que debe existir entre personal y abogado. Pero, por ejemplo, en este tipo de programas o en este tipo de explicaciones que doy, desde luego son desde el marco de experiencial que tengo yo, en el sentido de generalmente esto es lo que más ocurre, lo que menos ocurre y lo que casi no ocurre. Y sobre ello vengo y les hablo a manera de que lo puedan entender, pero muchas gracias por tu comentario y pues ojalá y algún día nos puedas también acompañar en este programa, porque me interesaría la visión del estudiante de Derecho. Vamos a ver cuál es la visión del estudiante de Derecho. No todos esperamos tal vez llegar a ser Harvey Specter, no todos lo podemos ser, desafortunadamente o afortunadamente. ¿Cómo están? Soy Roberto Ross. Me gustaría preguntarle al abogado dónde nació su interés por el derecho y qué lo motivó a estudiarlo. Soy de Pachuquilla. Hola, vecino, yo también soy de Pachuquilla. El interés. Fíjate que es algo bien importante. Yo cuando entré a la carrera no amaba ni adoraba la carrera como tal. Vengo de familia de abogados, mi padre es abogado, tengo tíos abogados y pues yo sentía que eso se me iba a facilitar el camino. Cuando entré a la carrera vi que era un mundo totalmente distinto a lo que yo había planeado o pensado. Yo le tomé amor a la carrera de Derecho cuando empecé a trabajar en Ministerio Público. Por ahí de finales del 2005 fue cuando yo comencé a trabajar en Procuraduría del Estado de Hidalgo, y ahí fue donde me enamoró la carrera de Derecho y esencialmente la materia penal. Buenas tardes, soy Analí Juárez de Ixmiquilpan. Me agrada mucho que exista un programa que sea muy específico y detallista sobre lo jurídico. Hay muchos, pero muchas gracias, este se los lleva de calle. Muchas gracias. Yo no soy abogada, pero trabajo de secretaria en un despacho. Observa, analiza, ve todo lo que pueden hacer las personas con las que estás trabajando. Si te interesa la carrera de Derecho, estúdiala, porque en la práctica dentro de un despacho vas a aprender muchísimo, pero si necesitas no nada más redactar lo que te piden, sino cuestionarte el por qué, para qué o por qué va a servir en un asunto, y poco a poco te vas a ir enamorando de la carrera. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Martínez, yo conozco al abogado del programa. Muchas gracias, Ángel, creo que sí nos ubicamos, es excelente, muy profesional.
Ok, muchas gracias Ángel Martínez. Llevé el asunto de un compa, tendremos que saber de quién, pero pues espero haber dado un buen servicio. Eh, Buen día, ¿cómo les va, confederados? Qué chido su programa jurídico, muchas gracias. Tengo un compa que la policía lo detuvo y nunca le dio razón porque si apenas iba a subir a su nave y luego resulta que cuando lo llevan no sé a dónde le ponen un chorro de cargos. Lamentablemente es una práctica que ya se está volviendo habitual. Aquí hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. Eh, si quieres apoyo o asesoría con relación a este asunto, me pongo a tu disposición. Ponte en contacto ya sea a través de la página de la Confederación o bien a través de mi página de Facebook, Estudio Jurídico García y Asociados. Con mucho gusto te puedo brindar una asesoría, una plática y si tu compa requiere de este apoyo, con mucho gusto yo se lo brindo. Les escribo de Ensenada, soy enlace de la Confederación. Una pregunta al abogado del programa jurídico. ¿Alguna ocasión podría hablar del Protocolo de Estambul? Protocolo de Estambul es sumamente interesante, es muy importante precisamente con relación inclusive a este eje poliédrico de el respeto a los derechos humanos en su vertiente precisamente de reglas de trato procesal para el imputado, acusado o inclusive el sentenciado, para evitar prácticas de um, vamos a llamarla unas prácticas muy sanas, no muy sanas, que cometen muchas veces las entidades de seguridad jurídica o que cometían, en donde podemos observar que se arrancaban anteriormente confesiones a través del uso de la violencia o que no se seguían los protocolos. Actualmente, precisamente todo o la mayor parte del sistema de corte acusatorio se encuentra protocolado para evitar estas prácticas insanas bueno, las redes sociales no permiten hacer este tipo de expresiones, pero estamos hablando de tortura. Entonces, para el efecto, este tipo de prácticas insanas se genera el protocolo de Estambul a través de los ejercicios o para saber si durante el desarrollo de la investigación la persona que estuvo detenida pues vivió estos índices de violencia. Es muy importante, es muy interesante y sí es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Pues bien, vamos a una pausa comercial, regresamos en unos minutitos con las conclusiones finales del tema del día de hoy, que es respecto del testimonio en sistema acusatorio. No le cambies, si tienes algunas dudas, coméntanos también a través del inbox o bien a través de la barra. Dale like, comparte y sígueme para que estemos más en contacto. No le cambies. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes, a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica, con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo... Gracias, buenas tardes. Estamos en la parte final de tu programa Frecuencia Jurídica. Yo soy Genaro García y pues bueno, muy contento de haber tratado este tema que es de suma importancia. Reitero, tal vez es un tema que no se abarca en una sola sesión porque necesita un análisis más profundo. El ejercicio de examen y contraexamen per se es sumamente importante, es saber conocerlo, es saber preguntar y saber ejecutarlo. Entonces, conclusiones, ¿qué puedo concluir yo del testimonio y la importancia? Hace un momento yo les había mencionado que desde mi punto de vista, el testimonio es la prueba reina en el sistema de corte acusatorio y hablamos específicamente de
la etapa de juicio oral. ¿Por qué motivo? Porque precisamente es a través de esta interacción directa que existe entre los operadores jurídicos, oferente y contrainterrogante, con el juez y con el testigo, en el cual el juez de manera directa puede observar el comportamiento, el temperamento, la calidad de la información y el manejo completo de el testigo. Y que este testigo sea verdaderamente fidedigno. Si bien hablamos de que la prueba testimonial es una prueba subjetiva porque es a través de lo que una persona observó a través de sus sentidos, no menos cierto es que generalmente son los que nos llegan a dotar de más información, porque a través de un testimonio podemos decir, es que sí, tal testigo vio que tal sujeto utilizaba un arma o iba a bordo de un carro, y este testimonio, si lo juntamos tal vez con la prueba pericial, con la prueba documental, con el material videográfico, pues nos puede dar certeza de que el hecho sí ocurrió. Recuerden que el estándar probatorio para audiencia de juicio oral es el estándar probatorio alto, el más alto, porque el Ministerio Público, la Fiscalía o el órgano acusador, como lo quieran llamar, está obligado a demostrar más allá de toda duda razonable. Es decir, como decía mi abuelita, si el Ministerio Público dice que la burra es parda es porque tiene los pelos en la mano, pero no solo los pelos en la mano, sino que tiene el video del momento mismo en donde se acercó a la burra, le puso en la mano, le arrancó los pelos, los embaló, los llevó, los presentó a juicio y todo se encuentra debidamente documentado. Entonces, el testimonio sirve muchas veces para eso, para corroborar tal vez toda la parte científica a través de los periciales. ¿Y cómo lo corrobora? Porque precisamente un testigo de manera tal vez no sofisticada en el sentido de no ser tan demasiado técnico, expresa lo que vio y las razones por las cuales estuvo presente en ese momento. Y eso confirma tal vez que en el lugar se haya encontrado determinado material, que existan cámaras, cómo se obtuvo un video, etcétera, etcétera. Entonces, hay testimonios, como se los había yo mencionado, generales, que son para nosotros, vamos a llamarlo así, los ciudadanos de a pie. Hay testimonios especiales, que hablamos de expertos o peritos. Y hay testimonios que son para incorporación de algún otro tipo de información documental o bien videográfica. Tenemos comentarios aquí en Facebook. Citlali Salinas, buenas tardes. Muchas gracias por seguirnos. Un gusto escuchar estos temas y saber un poquito de ellas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Saludos, abogado. Nos habla Alonso Adri. Hola, buenas tardes. Saludos, abogado. Excelente programa. Una duda. Había oído que el protocolo de Estambul que mencionó se trata como un secuestro. Agarra cariño al secuestrador. Corríjame, le envío. Ok, es parte de cómo se establece la información. Sí, hay veces que la persona víctima llega a generar un sentimiento y el protocolo de Estambul, a través de las pruebas psicológicas, psiquiátricas o psicométricas que refiere, pues nos va a ir orientando. Entonces, por eso yo decía hace un momento, el protocolo de Estambul es sumamente amplio. Se necesita un estudio demasiado técnico para poder dilucidar respecto. Sí, efectivamente hay partes en donde las víctimas de la violencia y por el instinto de supervivencia generan este tipo de codependencia, porque eso es a lo que llamaríamos. Ellas
pueden referir que estaban enamoradas o que se enamoraron de su agresor o todo, no, lo que hacen es un mecanismo de seguridad y generan codependencia, porque saben que si no cumplen con las demandas, pues lo que va a ocurrir es de que la van a martirizar o etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy, muy interesante este tema. Y pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco a ti que estuviste frente al monitor de tu lab, de tu, qué sé yo, de tu PC, de tu tableta o de tu celular, que me acompañaste durante esta hora. Gracias a ti que me has seguido durante estos meses, durante estas semanas. Vamos a continuar trabajando, vamos a seguir haciendo el programa que con mucho cariño, con mucho gusto lo hacemos. Sigue vigente del tema de la semana pasada con relación a cuestiones respecto de la ley Valeria y la ley Olimpia. Sigue vigente el ofrecimiento. Si tú conoces a alguien que está atravesando por este tipo de situaciones, contáctame. Eh, voy a continuar regalando 20 asesorías jurídicas. La primera es completamente gratis. Te escucho, te oriento, y ya de ahí, pues si tú decides alguna otra opción, adelante, pero ya te irías con un conocimiento más para la protección de tus derechos. Yo soy Genaro García, soy titular de Estudio Jurídico García y Asociados. Me puedes encontrar así en las plataformas de Instagram y de Facebook, o bien a través de la página de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores. Muchas gracias a la producción, muchas gracias a la Confederación. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Genaro García, esto es Frecuencia Jurídica. Bye. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace